y a que sigan la cuenta de la Andi en Twitter, @Andi_Colombia. Ya somos, como les decía, tendencia en Twitter, así que vamos a seguir desde este auditorio impulsando esa tendencia, que sepan en todos los rincones de Colombia y del mundo lo que sucede hoy aquí en Barranquilla, de todo el desarrollo que estamos generando para la región Caribe. Bien, llega el primer panel alusivo al tema de este evento, Soy Guajira, Soy Caribe. Invitamos al escenario a la doctora Rocío Mendoza, directora de Barranquilla Cómo Vamos, también al doctor Wilder Guerra Curvelo, gobernador encargado del departamento de La Guajira, al doctor Roberto Junguito, presidente de Cerrejón, a la doctora Ana María Palau, vicepresidente de Planeación de Findeter, y al doctor Álvaro Romero, presidente de la Cámara de Comercio de La Guajira. También le pedimos que nos acompañe al doctor Julio Martín, director de la Fundación Promigas, quien será el encargado de moderar este panel. A nuestros panelistas, bienvenidos al escenario. Adelante, por favor. Bienvenidos. Bien, nuevamente muchas gracias a nuestros panelistas y al doctor Julio Martín de la Fundación Promigas tiene la palabra. Buenas tardes, un saludo a todos y muy especialmente a la importante grupo de personas que han venido acompañando desde La Guajira. Yo quisiera hacer una pequeña introducción antes de darle la palabra a los panelistas. Hemos escuchado que los territorios se desarrollan desde sus oportunidades, desde sus fortalezas, desde sus capacidades y especialmente con agendas claras de desarrollo de largo plazo, que en el caso de La Guajira es un verdadero reto porque ese desarrollo tiene que tener una perspectiva o un enfoque intercultural. No es lo mismo la visión de desarrollo de los occidentales que la visión de desarrollo de las otras etnias que están sentadas en el territorio de La Guajira, donde no solamente hay población indígena, sino también población afrodescendiente. Por esa razón, la Guajira que se sueñan los guajiros, la Guajira que sueña la región, se tiene que construir necesariamente con la participación de todos los actores de la sociedad que hace parte del departamento de La Guajira. Me refiero al Estado, al sector privado, representado aquí por los empresarios, y a la sociedad civil y a las comunidades, para que efectivamente pueda avanzar la agenda de desarrollo de La Guajira. Tiene que haber una participación activa de todos estos sectores, de todos estos grupos. En este panel vamos a tratar el tema de la agenda de desarrollo de La Guajira y en particular de lo que están haciendo las instituciones que hacen parte de este panel. Antes de darle la palabra a todos los miembros del panel, nos faltó pues una persona que tenía encargado la parte de una introducción inicial como para darnos un contexto de La Guajira. Pues yo quería pues aprovechar precisamente para colocar en contexto al público, preguntarle al señor gobernador encargado cuáles son las prioridades actuales de la agenda de desarrollo del departamento de La Guajira. Quiero partir de la coyuntura especial que vive La Guajira y por lo tanto entender que el reto inmediato que La Guajira enfrenta
es más institucional, diría yo. Diría que La Guajira viene de una inestabilidad política que ha llevado a que haya un número de gobernadores en un lapso muy breve, que haya procesos sobre algunos de los funcionarios públicos importantes, no solo en el departamento, pero también La Guajira ha vivido un momento humanitario difícil, con indicadores en materia de mortalidad infantil altos, de manera que podemos decir que La Guajira vive dos crisis. La primera respuesta es darle la estabilidad y recuperar la confianza de la ciudadanía guajira en sus gobernantes y en el adecuado y transparente manejo de los recursos públicos. Y en la segunda, considerar que la vida de un solo niño vale más que la magnitud de cualquier obra física que pudiera realizarse. Sin embargo, la sociedad guajira tiene la tarea de construir más que un plan de desarrollo, un proyecto societario común, un proyecto en el cual converjan las comunidades, el sector privado, toda la sociedad civil, los pueblos indígenas, los gobernantes, es decir, un proyecto de todos que se vea a mucho más largo plazo y que trate de dar respuesta a retos históricos. Hay un momento en que la crisis que vive una sociedad lo lleva a dar respuestas grandes. Por lo tanto, una de las tareas que tenemos es justamente la revitalización de la economía guajira, de la cual hace fundamentalmente parte la economía guayú, que parece dar muestra de una crisis que puede ser el resultado de una fatiga de más de 400 años, casi o más, quizás 5 siglos, de transición hacia el pastoralismo y hacia otro tipo de actividades, pero que con los cambios que se presentan, el crecimiento demográfico tan alto, cerca de 700.000 indígenas guayú en ambos lados de la frontera, habría que pensar en cómo hacer una revitalización de esa economía en la cual la innovación siempre ha sido parte. Por otro lado, La Guajira debe mirar a recuperar sus nexos con el Caribe insular y la gran crisis que tenemos en la frontera con Venezuela, que ha sido siempre el gran socio a nivel continental, nos lleva a volver hacia el pasado para buscar el futuro en ese pasado. Y en ese pasado están unos nexos demográficos, económicos, familiares, culturales con el Caribe holandés, y estamos buscando también volver hacia ese lado. Por otro lado, como lo decía en mis palabras anteriores, articular toda esa economía guajira nos lleva a la necesidad de gozar de un puerto habilitado por la nación. En el pasado nuestros puertos han sido puertos que de alguna manera han sido estigmatizados como puertos de contrabando y por lo tanto los otros puertos son puertos carboníferos que responden a una necesidad de nuestros productos naturales y son especializados y privados, pero necesitaríamos un puerto en el cual toda esa dinámica económica regional, los productos de los agricultores del sur de La Guajira, los ganaderos, el producto de los comerciantes de Maicao, de los indígenas Coqui de Dibuya, que exportan café a Alemania, que pudieran exportarlo también hacia el Caribe, nuestras artesanas guayú, los empresarios, los dueños de canteras, todo ese tipo de cosas que el Caribe nos está pidiendo, el Caribe insular, muy específicamente pudiese encontrar una salida bajo la transparencia y el control de las autoridades nacionales y el juego limpio. Es decir, La Guajira enfrenta una serie de retos a nivel educativo. Tenemos un analfabetismo que tiene cifras realmente escandalosas, que son una emergencia nacional. Un 32.5% para todo el departamento ya es una emergencia nacional. De manera que son retos que La Guajira tiene que enfrentar, que tiene que desarrollar. Más de la mitad de La Guajira no está conectada espacialmente, no hay vías, pero tampoco hay conectividad eléctrica, no tiene acceso al gas natural que nosotros producimos para el país y hay una brecha, que ya lo ha dicho un exgobernador, el doctor Enrique Daníez, entre dos Guajiras. Una Guajira que tiene mejores indicadores sociales que otra que está en las capitales, en las cabeceras municipales y en la media y baja Guajira, y una Guajira que presenta unos niveles de exclusión
dramáticos y para la cual hay que crear oportunidades. Muchas gracias, señor gobernador. Bueno, una pregunta para todos los miembros del panel. Son instituciones que hacen presencia en La Guajira desde hace muchos años, que vienen trabajando en pro del desarrollo de La Guajira. La idea es que nos cuenten un poco qué están haciendo actualmente desde sus instituciones para favorecer el desarrollo del departamento. Empezamos por Álvaro. Muy buenas tardes. ¿Qué podría yo comentarles sobre qué estamos haciendo desde la Cámara de Comercio para aportar al desarrollo de La Guajira? Hace algún tiempo iniciamos, o sea, no quiero empezar a hablar sobre lo que es la infraestructura. Quiero tocar el tema de la agenda, como me dijiste, porque si vamos a la infraestructura que necesita el departamento para desarrollarse, es muy extenso. Sin embargo, hace un tiempo, por voluntad política que se viene dando en el departamento, con el apoyo institucional y con el trabajo en equipo que debe concentrarse entre la empresa privada, la academia y el sector público, hemos logrado apuntarle a 3 o 4 cosas muy importantes, pero que también tenemos en nuestra agenda 2 que la consideramos de la mayor relevancia. Lo primero es que, bueno, le apuntamos al sector turismo, teniendo claro que La Guajira sí que hay potencialidades en ese sector. Iniciamos con el apoyo del Gobierno Nacional a través de Impulsa a fortalecer una iniciativa clúster que ya tiene su camino, inició su camino, que es Inmersión Guajira. Inmersión Guajira está orientada al turismo único y especializado, buscando proteger esa cultura que tenemos nosotros en el departamento y que a veces la vemos en riesgo por toda esa trayectoria de turismo que llega a La Guajira sin control. Entonces queremos ponernos de acuerdo con nuestros indígenas, desarrollar esta iniciativa donde ellos participen completamente. Pero también estamos trabajando con el apoyo de la CISAR en el clúster de la sal. Creemos que La Guajira tiene un gran potencial en este mineral y le estamos apostando a eso. Estamos buscando cómo desarrollamos emprendimiento que busquen la generación de crear y fortalecer algunas empresas, pero también en el corto plazo queremos llevar por primera vez un gran evento, un gran foro sobre la sal en el departamento. Eso aspiramos conseguirlo este año. Indudablemente también hemos trabajado buscando el camino hacia el clúster ovino-caprino. Ya lo mencionó el gobernador, que La Guajira cuenta con el mayor hato ovino-caprino del país. No hay que desaprovechar estas oportunidades y tenemos que consolidar ese clúster cerca al agroindustrial. Pero yo quiero referirme a algo más importante y aprovechar la empresa privada que está aquí, el doctor Roberto, y a nuestro gobernador, para decirle, tenemos que tener un proyecto más social, un proyecto masivo de comunicación, llamémoslo así, donde le salgamos al paso a todas estas situaciones mediáticas que se han venido saliendo en La Guajira y que de alguna forma algunas de las cosas que nos atribuyen están ahí, pero deben resolver las otras instituciones, pero no nos podemos enterrar por las situaciones del pasado. Tenemos que salirle al futuro
buscar cómo rescatamos la reputación y la confianza del país en el departamento. Esa es una de las preocupaciones que tenemos, a eso le estamos trabajando y lo invitamos a que participen en ello. Ahora que presentó Bruce el tema de hacer de La Guajira un proyecto, me tomo la vocería de mi gremio, aplaudo esa decisión, aplaudo esa idea, pero queremos sentirnos incluidos. Queremos la Guajira y los guajiros en esa propuesta de hacer de La Guajira un proyecto, quiere sentirse incluida. Y no solamente incluida en el tema laboral, queremos sentirnos incluidos en el tema del desarrollo empresarial. Tenemos que apostarle al cambio del modelo económico de La Guajira y ahí es donde está nuestro compromiso, en buscar ese cambio. Y bueno, hay muchas cosas más que está haciendo la Cámara de Comercio, pero veo que el tiempo apremia, pero sí estamos dispuestos a seguir trabajando por ese cambio de mentalidad empresarial en La Guajira, a trabajar con decisión, acompañando al señor gobernador a que creemos una sociedad diferente, una sociedad que esté enmarcada en la educación, como lo decía Sergio ahora. Tenemos que cambiar el modelo educativo de La Guajira y para eso también lo invito a que hagamos equipo, trabajemos por ese bien en el desarrollo de La Guajira. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a Bruce McMaster, a todo el equipo de la ANDI, al señor gobernador, a mis compañeros de panel. De verdad, para Findeter es un motivo de orgullo estar el día de hoy en esta segunda versión del Foro Ciudad Caribe, con quien además venimos trabajando de una manera muy articulada en las diferentes mesas. ¿Y por qué Findeter, como financiera del desarrollo, entra a jugar un papel en estos ejercicios? Vale la pena decir que Findeter tiene 27 años de existencia, pero durante los últimos 7 años ha tenido un proceso de transformación radical. Y este proceso de transformación radical ha consistido en pasar de ser una banca de redescuento a ser una banca de desarrollo. Y cuando hablamos de ser una banca de desarrollo o financiar el desarrollo, es entender primero que el desarrollo debe entenderse de manera holística. El desarrollo no solo es crecimiento económico, el desarrollo también debe comprender la sostenibilidad ambiental, la equidad y las condiciones sociales de los territorios. Y en esa medida entonces Findeter inicia por una senda estratégica del desarrollo territorial integrado y parte de este ejercicio es cómo a través de ese core organizacional de financiar proyectos sostenibles, empieza a ser el socio estratégico de los territorios, a ser ese aliado de los alcaldes, de los gobernadores y del sector privado para avanzar en esa senda. Y en ese sentido entonces decidimos acompañar esta estrategia de una metodología y no es la única ni por supuesto es exclusiva. Decidimos que en la apuesta de la planificación de los territorios debíamos entender que existen diferentes escalas, las escalas de las ciudades, las escalas de los departamentos y que también existen en Colombia las escalas megarregionales. Y fue así como entonces definimos principalmente 3 programas de asistencia técnica para acompañar estos ejercicios de planificación, básicamente con miras acompañar el proceso de construcción de visiones. Estamos convencidos que no hay desarrollo si no hay consenso sobre la visión de territorio que queremos. Estamos de acuerdo que no hay inversiones que realmente le apunten a la equidad, a tener ciudades sostenibles, territorios eficientes, territorios funcionales, si esto no se antecede de un ejercicio de planificación serio. Y por eso espacios como el de hoy los celebramos, porque aquí estamos dialogando en construir una región sostenible,
una región que esté pensando en la calidad de vida de los caribeños, y no solo desde el orden nacional, sino desde el sector productivo. Es una iniciativa que está jalonando el sector productivo, en el que también está jugando un rol importante la academia, y celebramos la iniciativa de poner en marcha el Centro de Planificación del Caribe, porque esta será la sombrilla a partir de las cuales se seguirán implementando los proyectos y que además trascenderán de las administraciones de turno. Serán esas hojas de ruta que le permitan a los territorios ir de manera organizada y priorizando en cuáles están siendo esos proyectos realmente que están generando impacto en la calidad de vida de los habitantes. Y arrancamos entonces con 2 iniciativas puntualmente, y para hacer el foco en La Guajira, iniciamos con el programa Diamante Caribe y Santanderes, que quizás muchos de ustedes lo conocen. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en la versión pasada de Ciudad Caribe con toda la profundidad, y hoy queremos compartir qué ha pasado, qué estamos pensando para La Guajira. Ya hemos tenido la oportunidad de hacer unas mesas con el sector productivo, también con el gobernador, con los diferentes alcaldes, y esto parte de una premisa, y es: desafortunadamente La Guajira ha atravesado crisis humanitaria, tiene crisis institucional, pero es el momento para repensarla, y es el momento para reinventarnos el modelo de desarrollo, no solo desde la perspectiva económica, ya lo decía acá nuestro colega de la Cámara de Comercio, sino desde el modelo educativo, desde el modelo de la innovación y la tecnología, desde el modelo productivo, desde el modelo agrícola, y cómo entonces ese modelo debe partir de las potencialidades y de los componentes de excelencia del territorio. Por supuesto, seguiremos cerrando brechas, pero si no cambiamos y rompemos el paradigma en la forma en que estamos pensando este territorio, en función de su ADN, en función de esas particularidades, difícilmente podremos avanzar en esa senda. ¿Y cuáles están siendo las 2 estrategias que hemos puesto sobre la mesa y que nuevamente las presentamos acá para seguirlas trabajando? FINDETER es un aliado, es un facilitador, pero el desarrollo se construye desde las regiones y para las regiones. Y lo que hacemos es generar esos espacios y esas alianzas, porque consideramos que la planificación es el eje vertebral del desarrollo. Y en esa medida venimos trabajando y compartiendo con el territorio 2 estrategias muy puntuales. La primera tiene que ver con el desarrollo territorial, y es entender que La Guajira debe tener un sistema urbano robusto. Y cuando hablamos de un sistema urbano es no solamente Riohacha, tenemos a Uribia, y tenemos otros nodos que eventualmente, ya lo decía usted, gobernador, las potencialidades que tiene Puerto Bolívar. Y si queremos ser un jugador en esta gran cuenca caribe, hay que pensar en esas estrategias, y esto nos lo ha dado la metodología del Diamante Caribe. Adicionalmente, el turismo, ya lo mencionaba usted, las potencialidades que tiene el territorio, pero no puede ser un turismo que copiemos un modelo del que se está realizando en cualquier otra zona del Caribe. Las particularidades del territorio, su biodiversidad, su etnia, su cultura, requieren que pensemos el turismo de una manera particular, y la apuesta o la estrategia que se pone sobre la mesa es fundamentarlo en un ecoturismo y en un etnoturismo. Esto como un detonante de desarrollo. Y la segunda estrategia que queremos poner sobre la mesa es cómo las fuentes de energía renovable pueden hacer de este territorio un referente, no solo para la demanda a nivel nacional, sino cómo efectivamente podemos ser un jugador importante en la cadena de valor internacional. Y eso es básicamente desde el punto de vista de la estrategia del Diamante Caribe, que no es más que un modelo de desarrollo territorial integrado que busca 2 objetivos claramente: hacer de este territorio del Gran Caribe una región más competitiva, y cómo a partir de estas estrategias podemos incidir en nuestra pobreza multidimensional, no solo desde el punto de vista de la acumulación de riqueza, sino entender la pobreza y la calidad de vida de los habitantes de manera integral. Desde el punto de vista de la apuesta por la planificación a nivel municipal, estamos trabajando en 2 frentes concretamente. En Riohacha estamos trabajando en el programa de ciudades sostenibles y competitivas, que básicamente propende por entender el territorio no solo desde su dinámica urbana, sino cómo
la integración urbano-rural nos empieza a generar estrategias y dinamizadores de la competitividad y de mejorar la calidad de vida de los habitantes bajo 4 dimensiones. ¿Cómo lo entendemos desde el punto de vista ambiental? Y aquí quiero hacer un énfasis, y es: cuando pensamos en La Guajira, pensamos en condiciones desérticas. Pero no nos olvidemos que países o ciudades en el mundo con estas mismas condiciones se han reinventado y han generado, en función de lo que se podría ver como una debilidad, una gran potencialidad. Y veamos el caso de Israel desde el punto de vista de la prestación del agua y el ciclo del agua. Y podemos ver a Murcia en España, que sus condiciones de agro, nadie hubiese pensado que hoy en día se convierte en una despensa agrícola en Europa. De tal manera que lo que se pretende con esta estrategia de Riohacha, ciudad sostenible y competitiva, es enmarcar la estrategia desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, desde el punto de vista de la sostenibilidad urbana, obviamente desde lo económico y lo social, pero aquí viene un punto importante que ya lo han mencionado varias de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, y tiene que ver con la importancia del fortalecimiento institucional y los modelos de gobernanza eficientes. No solo desde el punto de vista de la gestión de los recursos, que por supuesto es fundamental, sino cómo generamos capacidades en el territorio. Muchas veces los modelos de desarrollo llegan, piensan que están generando una transferencia de conocimiento y salen. Este modelo lo que pretende es generar las capacidades locales, fomentar las capacidades locales y empezar a pensar en principios de gestión pública moderna y eficiente. Adicionalmente, estamos trabajando en una apuesta que ojalá la podamos seguir escalando, y tiene que ver con Villanueva como ciudad emblemática, que parte de los mismos principios de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y social, sostenibilidad urbana y un fortalecimiento institucional. Pero ya para terminar, quisiera hacer énfasis en la importancia estratégica que tiene empezar a ver este territorio desde las oportunidades de la economía naranja. Y cuando hablo de la economía naranja, es reconocer el talento y la creatividad que tiene el Caribe. Y hacer un énfasis, por supuesto, en La Guajira, porque sus particularidades y su ADN nos permiten generar un modelo de industrias culturales y creativas que empiece a ser referente en Colombia. Y eso es lo que queremos poner sobre la mesa. Estamos absolutamente comprometidos con el desarrollo de La Guajira. Guajira somos todos, estamos comprometidos con el desarrollo del Caribe, y por eso desde Findeter estamos convencidos que juntos lo hacemos posible. Muchas gracias. Gracias. Doctor Jonguito. Bueno, muy buenas tardes para todos. Felicitaciones a la Andy por el montaje de este evento, y muy particularmente damos las gracias por haber seleccionado a La Guajira como un eje central de estos 2 días. Yo vengo a contarles un poco de la perspectiva de Cerrejón, lo que ha sido nuestra experiencia, y tal vez mencionar 3 mensajes principales. El primero es que sí se puede operar de una forma rentable en La Guajira. Nosotros llevamos 30 años operando. Más de 16.000 personas han trabajado directamente en Cerrejón. A través de este trabajo en Cerrejón hemos logrado financiar la educación de más de 10.000 jóvenes de la región en su educación superior. Le hemos dado preferencia en nuestro esquema de contratación a La Guajira y al Caribe en general. Hoy el 90% de las personas que trabajan en Cerrejón son de esta región. Tenemos más de 500 proveedores, más de 6.500 contratistas que hoy en día están encadenados en todo este proceso extractivo. Tenemos un enorme proceso de aprendizaje en lo que ha sido la responsabilidad social. A través de nuestro sistema de fundaciones hemos trabajado en fortalecimiento institucional, en soluciones de agua, en aportar soluciones agrícolas específicamente enfocadas en la población wayú,
y hemos realizado una serie de proyectos productivos que van más allá de la operación minera. Tuvimos a través de terceros la construcción del primer hotel 4 estrellas de La Guajira, el Hotel Guayá Guajira. Sea esta la oportunidad para invitarlos a aquellos de ustedes que no conozcan a que vengan y nos visiten. Tenemos más de 16.000 viajeros, 16.000 turistas al año que van y visitan la mina, que visitan el Hotel Guayá Guajira, y desde allí pueden acceder a todas las áreas de La Guajira, y realmente los invito a que hagan ese mágico viaje. Y muy importante, hemos venido avanzando en entender que las soluciones desde el punto de vista de responsabilidad social y cómo la empresa privada puede aportar no son soluciones asistencialistas. Realmente tienen que ser soluciones diseñadas en conjunto con las comunidades, identificando sus necesidades y asegurando proyectos que sean sostenibles. En Cerrejón, en los últimos 15 años, hemos pagado entre impuestos y regalías 7.7 billones de pesos, que han ido al gobierno nacional, que han ido al departamento, que han ido a los municipios. Tenemos una enorme oportunidad hacia futuro de asegurar que esos recursos que pagamos año a año realmente se transformen en proyectos que puedan mejorar de forma sostenible desde el punto de vista social y económico de la región. Entonces, ese primer mensaje es, mire, una empresa como Cerrejón ha podido operar y ha podido operar de forma rentable, y eso nos lleva a decir que puede haber oportunidades, y nosotros estamos convencidos que hay oportunidades para muchos empresarios en muchas áreas, como se han mencionado aquí, hacia adelante. El segundo mensaje viene alrededor un poco de nuestra visión de la agenda. Después de estar este tiempo en La Guajira, nosotros pensamos que para poder generar esas opciones de empleo, esas opciones de ingreso, es necesario tener los elementos básicos en su lugar, especialmente el acceso al agua. En una zona desértica, el acceso al agua es lo que da la seguridad alimentaria. Y la solución a nuestra forma de ver en un lugar como La Guajira viene por la desalinización. Ya lo mencionaba el gobernador, la oportunidad que tenemos en la costa Caribe, que yo creo que viendo el mapa es equivalente lo que tenemos en La Guajira de lo que se tiene en todos los otros departamentos de la costa atlántica. Pero, ¿cómo podemos conseguir los recursos para poder desalinizar esa agua? Requerimos energía. Y hoy nosotros tenemos en La Guajira una fuente energética enorme. No solamente tenemos el carbón, tenemos el gas, tenemos los nuevos desarrollos de gas que vienen, tenemos el mejor régimen de vientos que hay hoy en día en América Latina, segundo solamente después de un lugar en Brasil. Y tenemos una de las mejores condiciones para energía solar que han venido cayendo desde el punto de vista de los costos para poder convertir ese recurso natural en energía. Lo que se necesita para desalinizar es energía. Si logramos nosotros, hay más de 13 proyectos eólicos que sumados son más grandes que la hidroeléctrica más grande que tenemos en este país. Están los proyectos, está el interés de los inversionistas. Tenemos que ser capaces de impulsar esos proyectos para convertirlos en una realidad. Si tenemos el acceso al agua, si podemos generar un acceso abundante de energía eléctrica, vamos a poder avanzar sustancialmente en los elementos fundamentales de desarrollo. También necesitamos mayor conectividad. No puede ser que tengamos un departamento como La Guajira, donde la última carretera pavimentada llegue al municipio de Uribia y todavía nos queden más de 200 kilómetros para llegar al extremo de nuestro país.
En ese sentido, creo que estamos trabajando en un proyecto interesante con Findeter para convertir parte de la contraprestación portuaria que hoy en día genera Cerrejón, 9 millones de dólares al año, en un proyecto para pavimentar desde Uribe hasta Puerto Bolívar. Creemos que tenemos ya un esquema financiero montado, señor gobernador. Nos hace falta realmente un empujón final con el Ministerio de Hacienda, pero estamos convencidos que si trabajamos fuertemente en este proceso, podemos empezar a la construcción de esa vía a partir de finales de este año. En la medida en que haya un departamento que tiene el acceso a esos bienes básicos, vamos a poder generar opciones importantes de desarrollo y vamos a poder atraer a estos inversionistas industriales o en el tema turístico que realmente quieran invertir en esta región. Tenemos las ventajas competitivas, es asegurar que nos podemos articular de la mejor forma. Yo creo que es parte de esa experiencia que hemos adquirido en Cerrejón, y es que solos no podemos, es cuando nos unimos con el sector público, con el sector social, con el apoyo internacional, que podemos desarrollar proyectos de alto impacto. Y por último y tercer mensaje, es que ustedes tienen en Cerrejón un aliado y un socio para todas aquellas iniciativas que busquen el desarrollo de La Guajira. Lo hemos venido haciendo con el Hotel Guayaguajira, con la planta de reciclajes primera en llantas de minería en toda América Latina, con el Museo Descubre Guajira, que ya está en su segunda fase de construcción y que estamos haciendo alianza con el Museo del Caribe para poder abrir, ojalá prontamente, y generar ese polo de desarrollo desde el punto de vista turístico. Pero también tenemos una serie de iniciativas muy interesantes en agua. Hoy con CEIBA, que es esta aglomeración de las universidades líderes en Colombia, tenemos un proyecto para hacer una institución investigativa en agua en La Guajira, que se vuelva una institución que pueda ser utilizada para todo el Caribe colombiano. Y en ese sentido ya tenemos una parte muy importante de los recursos, hay un proyecto interesante, estamos trabajando en otros elementos de fortalecimiento institucional que consideramos absolutamente vitales, en los cuales hemos hecho un proceso y un avance importante con la Fundación Fortalecimiento Institucional de Cerrejón, pero que todas esas iniciativas, todas esas ideas creativas, todos esos aportes desde el punto de vista social, todas esas nuevas expansiones que pueden tener los empresarios del resto del Caribe colombiano que vean a La Guajira como una área de potencial, tienen ustedes un socio en Cerrejón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Junguito. Muy amable. Quería saltármelo, señor gobernador, para regresar con otra pregunta con usted, pasar aquí donde Rocío y ahora vuelvo con usted con una pregunta. Paso acá donde Rocío y luego regreso donde está usted. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Un placer encontrarnos otra vez en este panel. Pues decirle que qué estamos haciendo por La Guajira y qué hace la directora de Barranquilla, cómo vamos en un panel que como que no pega. Pues decirle que estamos apoyando precisamente la creación de un Cómo Vamos en Riohacha. Los Cómo Vamos son iniciativas ciudadanas que hacen seguimiento a la calidad de vida urbana a través del seguimiento de indicadores objetivos y a través de la consulta directa a los ciudadanos a través de las encuestas de percepción ciudadana. Son iniciativas promovidas por la empresa privada, por la academia, por los empresarios, por las fundaciones y los medios de comunicación. Precisamente lo que yo diría para poner el centavo, para completar el centavo al peso de todo lo que han dicho mis queridos compañeros de panel, y es introducir el elemento de la ciudadanía, el elemento de la participación ciudadana a todo este tema del desarrollo. Los Cómo Vamos partimos del principio de la rendición de cuentas y de exigir
la rendición de cuentas de nuestros gobernantes para aumentar la confianza, la credibilidad, esa confianza que quizá se ha perdido en el departamento de La Guajira, pero yo rescato la palabra inicial del gobernador que decía que no hay que mirar con lástima a La Guajira, sino con el potencial que tiene La Guajira. Y también dijo algo muy importante, era la capacidad de agencia que tienen sus propios habitantes para promover su desarrollo. Y también dijo que son voces conscientes de su vocalidad. Y precisamente lo que hacen los Cómo Vamos es dar voz a los ciudadanos y interactuar con el gobierno, jamás como control político, jamás no es el tono, no es la veeduría precisamente, es mucho más de abrir canales para que los gobiernos sean más transparentes y le cuenten a los ciudadanos cómo van. Yo creo mucho que el surgimiento de iniciativas de accountability se da o por reformas estatales que pueden promoverla o precisamente por crisis que si le volteamos el significado de la crisis son oportunidades para que precisamente creo yo que que las sociedades logren agenciar su desarrollo. Entonces creo que en La Guajira hay un clima, creo yo, percibo así por parte del gobierno de mejorar la reputación que tiene, ganar la confianza de los ciudadanos, voltear la mirada del gobierno y de las instituciones a La Guajira no como un foco de problemas, sino también de potencialidades. Y creo que ahí la ciudadanía tiene mucho que ver y todos estos proyectos económicos, políticos, no tienen sentido si no logramos generar mayor institucionalidad, mayor capital social, mayor involucramiento de los ciudadanos en las decisiones, en el seguimiento a las decisiones que tomen sus autoridades y esa es la contribución precisamente de iniciativas como el Cómo Vamos. También contarles que ya hay un tanque de pensamiento que es Guajira 360, que asistimos a su nacimiento hace unos meses, promovido precisamente por el Cerrejón, con Promigas, con el apoyo de la Cámara de Comercio y con la asistencia técnica de Fundesarrollo. Y que ese tanque de pensamiento Guajira 360 también se constituye en una forma de la sociedad civil de aportar a la gestión pública, de aportar proactivamente, como decía Bruce, al principio es más fácil de pronto la crítica, aunque la crítica es necesaria, valoro mucho la crítica, pero iniciativas como Guajira 360, el proyecto Cómo Vamos que se está contemplando realizar, creo que pueden contribuir precisamente a mejorar la calidad de la democracia, la calidad de la gobernanza que creo yo que necesita La Guajira para salir adelante. Decirles que pues, de parte de la red de ciudades Cómo Vamos, estamos muy prestos a apoyar el surgimiento de esta iniciativa, no sin antes reflexionar en cómo llegar y cómo introducir el modelo y no imponer un modelo que está creado para ciudades en un contexto, por ejemplo, como Riohacha o como La Guajira, donde el 40% de su población, un poquito más, es población indígena, que hay que llegar con otro tipo de herramientas. Entonces, estamos en esa fase de poder adaptar el modelo y hacerlo precisamente pertinente a Riohacha. Nos está pasando actualmente, estamos implementando el programa Cómo Vamos en Soledad y en Puerto Colombia, que son dos municipios del área metropolitana de Barranquilla, y estamos tratando de afinar la metodología para llegar de manera pertinente. Entonces, hay un concurso de entidades, hay una voluntad expresa del Cerrejón, de Promigas, de la Cámara de Comercio, de Findeter. Creo que hay bastante receptividad del gobierno y creo yo que hay que buscar más aliados para que esto sea una iniciativa que logre convocar diversos sectores. Es clave la participación de las fundaciones, es clave la participación de la academia, es clave la participación de colectivos ciudadanos que puedan dar un movimiento o una iniciativa mucho más robusta y más pertinente a lo que requiere en este momento, pero me uno, digamos, al sentir de todas las entidades que han hablado de todo lo que están haciendo, diciendo, incluso algunas, que todo el tema de comunicación es importante para mejorar la reputación de La Guajira, y yo creo que toda esta estrategia de comunicación no solamente es una estrategia de comunicación, sino tiene que estar basada en cambios reales, ¿no? En un fortalecimiento de la institucionalidad fuerte, y de eso es que vamos a hablar y eso es lo que vamos a comunicar.
El contenido es clave y yo creo que hay un grupo de entidades de la mano, ahí está tomando el liderazgo la Cámara de Comercio en La Guajira y yo creo que es importante. Y nosotros pues acompañamos y soñamos también con ver una sociedad civil más fortalecida, soñamos con una ciudadanía que frente a todos estos problemas que experimenta La Guajira no experimente solo la fatiga y la desazón y la apatía por los temas públicos, sino que por el contrario, eso que pasa sea el aliciente para que la ciudadanía tome la voz, ¿no? Tome la voz y agencie su desarrollo, le exija a los gobiernos mejores prácticas, mejores resultados, monitoree la gestión de sus gobiernos, le pida cuentas, le exija cuentas. Y en últimas, eso es lo que promovemos las iniciativas ciudadanas, la transparencia, el buen gobierno en un diálogo respetuoso, en un diálogo, digamos, consciente del rol de cada uno, pero propositivo. Entonces, me sueño con poder llevar este proyecto realidad, veo unas entidades muy comprometidas y estamos ajustando porque el Guajira como vamos o el Riohacha como vamos debe ser a la medida de Riohacha y de La Guajira y por eso la red también está en ese proceso. Ya estamos creando iniciativas, por ejemplo, Sabana Centro, que es toda la parte de Cundinamarca, que no es capital, Aburrá Sur, ¿cómo vamos? Bucaramanga, área metropolitana, ¿cómo vamos? ¿Eso qué quiere decir? Que los ejercicios ¿cómo vamos? Deben ajustarse a las ciudades intermedias, a las ciudades que tienen áreas metropolitanas y que la metodología también debemos ajustarla para hacer y llegar de manera responsable y no imponer modelos de desarrollo de lo que pasa en las ciudades, que es lo traspolar y exportar así, sino hay que hacer una mejora y en eso estamos. Entonces, todos los esfuerzos los estamos haciendo para hacer una buena tarea y para darles a ustedes lo que necesitan con el apoyo de la red de ciudades como vamos. Gracias, Rocío. Yo creo que el reloj está contando prácticamente ahí que se está acabando el tiempo. Yo creo que no vale la pena dedicarme a hacer un resumen. Creo que se ha planteado claramente por parte de todos los panelistas ejemplos fehacientes de que se está haciendo un trabajo serio por la transformación del departamento, que hay un compromiso real con hechos concretos, que es de lo que se trata efectivamente. Si no se trata de diagnosticar y de llorar sobre la leche derramada, sino de actuar para transformar la realidad y me parece que de eso se está dando cuenta en este panel. De todos modos, yo antes de hacer el cierre quería hacerle una pregunta al señor gobernador, otra pregunta, para aprovechar estos 5 minutos finales. Es decir, una preocupación que hay siempre en La Guajira es que se mira la multiculturalidad muchas veces como una barrera y no como una oportunidad para la transformación del departamento. ¿Qué tendríamos que hacer para que precisamente esa multiculturalidad se convierta en la palanca de transformación del departamento de La Guajira? ¿Qué habría que hacer, señor gobernador? Esto es muy importante porque nosotros estamos hablando de una especie de patrimonio supremamente importante en los pueblos. Yo pienso que el tema tiene raíces muy profundas. La visión que tienen los diversos pueblos que pueden existir en La Guajira tiene un carácter ontológico. Con frecuencia se han visto los conflictos entre cultura y desarrollo en materia meramente como si fuesen solo dos visiones acerca de un problema territorial o ambiental. No, son concepciones del mundo que son muy profundas. Yo quiero partir de que el solo ordenamiento territorial tiene una visión primigenia. Los pueblos indígenas tienen un ordenamiento territorial. Por eso a veces desconfío cuando se hace un ordenamiento territorial trasplantado y se traen palabras nuevas y todo un tipo de metodologías urbanas y uno lo que muestra todo este tipo de conocimientos es que los territorios como el de La Guajira tienen un ordenamiento. Por ejemplo, el ordenamiento más clave que tiene La Guajira son sus cerros. Itujor en la Alta Guajira, Pich, que es el Cerro de la Teta en la frontera, y Camaichi, mal llamado Pilón de Azúcar en el Cabo de la Vela. Los mitos nos hablan de que esos cerros cumplen funciones ordenadoras del territorio. Una del pastoreo, otro de la pesca y los recursos marinos y otro tiene que ver con las actividades de agricultura. De manera que los pueblos establecen para qué se usan unos territorios, cuál es su destino y otros que no deben ser usados, que tienen otro tipo de carácter. Pero además, si ustedes vieran el conocimiento tan grande
que tienen pueblos como el Guayú acerca del paisaje y de los fondos marinos, cómo establecen una clasificación de jardines coralinos, donde un biólogo ve uno, ellos ven 14 tipos de jardines coralinos, o ven 6 formas de pastos marinos, o ven 5 tipos de fondos duros de la plataforma y 2 de fondos blandos en los lechos marinos, las formas paisajísticas. Ahí hay un conocimiento muy grande, ahí hay epistemologías nativas supremamente claves. Las propias nociones de bienestar de los pueblos de la Sierra Nevada, de los pueblos afro, de los pueblos indígenas, valoran en mucho, por ejemplo, temas que tienen que ver con lagunas litorales, con todo esto. Hemos visto realmente desde una visión jerárquica occidental la idea de que estos conocimientos son subalternos, que son conocimientos que están muy por debajo de la ciencia occidental, y no es cierto de ninguna manera esto. Hay verdaderas ontologías y epistemologías nativas que, si las incorporamos, son fundamentales en este tipo de nociones. La propia idea de desarrollo, el término desarrollo, es hijo de la ilustración y de la razón. Es un concepto cartesiano, no es un ideario universal. Pero sí quiero resaltar lo que dije en mi presentación, que todo pueblo, toda agrupación humana sí tiene una noción propia de bienestar, es decir, de marchar hacia un orden deseado. ¿Cómo concibe ese orden deseado? Bueno, eso tiene particularidades históricas, ambientales. Lo importante es que nosotros, en esta diversidad de La Guajira, que tenemos esas distintas concepciones de entorno físico, porque la noción de naturaleza tampoco es universal, también es una construcción occidental. No todo el mundo tiene la idea de que hay una dicotomía entre cultura y naturaleza y que la naturaleza está allá. Ahí hay una fortaleza supremamente grande. Ahí hay un diálogo inmenso y una potencialidad para construir visiones más plurales del bienestar y del futuro. Muchas gracias, señor gobernador. Bueno, yo quería cerrar el panel cumpliendo con el tiempo, faltan 34 segundos. Agradecerles a todos la participación, muy valiosos sus planteamientos. Y como volviendo al mensaje inicial que planteé, la Guajira que se sueña en los guajiros, la Guajira que se sueña en la región, la construimos entre todos, y yo le agregaría, la construimos especialmente desde la pluriculturalidad. Muchas gracias. Así es, doctor Martín, la construimos entre todos. Muchas gracias a nuestros panelistas por su participación.